Deuteronomio capítulo 29, y dice: hoy están todos vosotros en presencia de Yahweh vuestro Elohim, dice, vuestros jefes, vuestras tribus, dice, vuestros ancianos, vuestros oficiales, dice, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el forastero, dice, que está dentro de tus campamentos, desde el leñador hasta el que saca el agua, dice, para que entres en pacto con Yahweh tu Elohim, dice, y en su juramento, dice, que Yahweh tu Elohim hace hoy contigo, dice, a fin de establecer hoy, dice, con su pueblo, dice, a fin de establecerse hoy, dice, como su pueblo, dice, y que él sea tu Elohim, tal como lo ha dicho, dice, como juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, dice, y no hago este pacto con vosotros, dice, y hago eso, no solamente este pacto con vosotros y este juramento, sino también con todos los que están hoy aquí, dice, en nuestra presencia, dice, de Yahweh nuestro Elohim, dice, todos los que no están aquí con nosotros, dice, pues vosotros saben cómo habitamos en la tierra de Egipto, como pasamos en medio de las naciones, dice, por las cuales habéis pasado, dice, además, dice, han visto, dice, las abominaciones y los ídolos, dice, de madera y de piedra, dice, de plata y del oro que tenían con ellos. Dice, no sea de que hay entre nosotros hombre, mujer, familia o tribu cuyo corazón se aleje hoy de Yahweh, nuestro Elohim, para ir a servir a otros dioses a aquellas naciones. No sea que hay entre nosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo, dice, y sucederá cuando él oiga las palabras de esta maldición, dice, se envanecerá diciendo, dice, tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón a fin de destruir la tierra regada junto a la seca, dice, Yahweh jamás, dice, querrá perdonarlo, dice, sino que la ira de Yahweh y su celo arderán contra aquel hombre, dice, y con toda la maldición, dice, que está escrita en este libro, dice, caerá sobre él, dice, Yahweh borrará su nombre, dice, debajo del cielo. Entonces Yahweh lo señalará, dice, para advertencia, dice, entre todas las tribus de Israel, según todas las maldiciones del pacto que están escritas en este libro de la ley. Dice, y la generación venidera de vuestros hijos, dice, que se levanten después de vosotros, y el extranjero que venga a la tierra lejana, dice, cuando vean las plagas de la tierra y las enfermedades con las cuales Yahweh los ha afligido, dirán, toda esta tierra es azufre, sal, dice, calcinación, dice, sin sembrar, nada germina, dice, y el pasto no crece, dice, en ella, dice, como la destrucción en Sodoma y Gomorra, dice, Adama, Seboim, dice, que Yahweh destruyó en su ira, dice, y su furor. Dice, dirán todas las naciones, ¿por qué ha hecho Yahweh a esta tierra? Dice, ¿por qué esta gran explosión de ira? Dice, y los hombres dirán, dice, porque abandonaron el pacto de Yahweh, dice, su Elohim de sus padres, y hizo con ellos, dice, cuando los sacó de la tierra de Egipto, y ellos fueron, dice, y sirvieron a otros dioses, y adoraron a otros dioses, dice, que no habían conocido, las cuales no les había dado, dice, por eso ardió la ira de Yahweh contra aquella nación, dice, para traer sobre ella una gran maldición que está escrita sobre este libro, dice, y Yahweh los desarraigó, dice, de su tierra con ira, dice, con furor y con gran enojo, dice, y los arrojó a otra tierra, dice, hasta el día de hoy. Dice, las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de este libro de la ley. Pero vemos que Yahweh hace referencia al pueblo que estaba reunido, que se estaba reuniendo, pero no solamente dice Yahweh, no solamente hago un pacto con ustedes, dice, sino aquellos que no están, lo leo, dice, no hago solamente con este pacto, dice, sino con aquellos que no están en este tiempo, dice, y vemos que hay unas declaraciones que Yahweh empieza a hacer al pueblo, en el pacto en el que él estaba estableciendo para con el pueblo, pero vemos que había cosas que le sucederían al pueblo, si el pueblo no acataba o no obedecía las ordenanzas o el pacto que Yahweh estaba haciendo con ellos. ¿Cuántos entendemos que los pactos que Yahweh ha establecido, cuántos sabemos que hay promesas para nuestras vidas? Amén. Y sabes, así como hay promesas para nuestras vidas, y esas promesas Yahweh las tiene escritas para nosotros, y esas promesas están escritas para nuestras vidas, y tú y yo sabemos que dice la palabra, dice que Él hizo un mejor pacto y se ha establecido bajo mejores promesas. ¿Y cuánto damos gracias al Padre por ello? Dice que estamos establecidos bajo un mejor pacto, bajo un mejor fundamento y mejores promesas. ¿Sabes? No es que Él hizo un pacto nuevo, o no es que Yahweh se olvidó del pacto, o mejor dicho, no es que el pacto que estaba con Abraham, con Moisés y con todos ellos, ese pacto quedó anulado. Y significa que ahora, entrando por medio de Yeshua, vino a ser un pacto nuevo
por medio de la sangre de nuestro amado Mesías. ¿Cuántos entendemos eso? No es que el pacto antiguo que había establecido con Abraham, con Moisés, con las patriarcas, ese pacto quedó abolido, y poder decir, bueno, ahora estamos en el Nuevo Testamento, y porque ahora estamos en el Nuevo Testamento tenemos un mejor pacto establecido bajo mejores promesas. Por lo tanto, la ley ya no está vigente para nuestras vidas, pero tenemos unas mejores promesas por medio de Yeshua. Suena muy bonito, ¿sí o no? Y suena muy hermoso, pero más sin embargo eso nos exime o es como si nos eximiera de tener que guardar los pactos, los mandamientos establecidos por Yahweh, y en ninguna parte Yahweh ha quitado o ha borrado los mandamientos. Cuando la misma palabra en el libro de Gálatas, dice que ahora, creo que es aquí, vamos a leer Versículo 3 dice: oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién los ha fascinado? Dice, a vosotros, ante cuyos ojos Yeshua fue presentado, dice, públicamente como crucificado. Dice, esto es lo único que quiero averiguar, dice, de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu? Dice, por las obras de la ley, dice, o por el oír con fe. Dice, tan insensatos sois, dice, que habiendo comenzado por el Ruach, dice, por el Espíritu, van a terminar, dice, ahora por la carne. Dice, habéis padecido tantas cosas en vano, dice, si es que en realidad fue en vano. Dice, aquel pues que os suministró el Espíritu, dice, y hace milagros entre vosotros, dice, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Dice, así Abraham creyó a Elohim, dice, y le fue contado por justicia. Dice, por consiguiente sabed esto, que los que son de la fe, dice, estos son los hijos de Abraham. Y dice, y la Escritura dice, proveniendo de que justificaría a los gentiles, dice, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas de Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Dice, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, dice, el creyente, o sea, todos nosotros, dice, porque todos los que son de las obras de la ley, dice la palabra, dice, porque todos los que son de las obras de la ley, dice, pues escrito está, dice, maldito todo el que no permaneciere, dice, en las cosas escritas de este libro de la ley, dice, para hacerlas. Dice, porque nadie es justificado ante Elohim por la ley, dice, es evidente. Dice, porque el justo por la fe vivirá. Y podríamos entenderlo que cuando la palabra nos habla, no habla acerca de la ley o de la Torá. Cuando habla acerca de las obras de la ley, hablaba acerca de conceptos legalistas que habían sido agregaciones o que le habían añadido a la misma ley o a la misma Torá, y no estaba hablando a la Escritura o Pablo en el libro de Gálatas de lo que era referente a la ley o a la instrucción de Yahweh, sino que estaba hablando de obras legalistas. Dice la palabra, dice, donde nos quedamos, dice, porque todos los que son de las obras de la ley, que eran cosas legalistas, dice, bajo están bajo maldición, porque estaban haciendo a un lado la ley o la Torá, ¿quién? Real, porque la misma palabra dice, porque escrito está, dice, maldito el que no permaneciera guardando las palabras escritas en este libro de la ley. No estaba hablando de la Torá, y mucho de donde podríamos tomar después, podemos hablar un poco más de esto, de las obras de la ley, pero eran agregaciones legalistas por los judíos o por muchas otras sectas que habían agregado muchos de ellos de lo que Yeshua hablaba. Dice, porque se me fue la cita, pero Yeshua hablaba muy referente a esto. Dice, porque ustedes invalidan la ley real o la Torá real a causa de las tradiciones o muchos conceptos que habían sido agregaciones. ¿Por quién? Por los hombres. Porque recordemos que aún muchos de los escritos rabínicos, o que es Talmud, muchos de ellos, por ellos está muchas veces por encima el mandamiento escrito por un rabino que sobrepasa el mandamiento escrito de la Torá. Y eso ya no es conforme a la palabra, porque la misma palabra dice, maldito todo el que no guardara las palabras escritas de este libro de la ley. Recordemos que la misma palabra dice, porque no le agregaríamos ni le quitaríamos nada a este libro de la ley. ¿Cuántos entendemos eso? O sea, no le puedes agregar ni le puedes quitar, porque quien dio la instrucción y la enseñanza, ¿quién es? Quien Yahweh. Por lo tanto, muchas veces, no quiero entrar en detalle en eso, pero muchas veces cuando hablamos acerca de las festividades y todas las cosas y de los mandamientos y cambiar los nombres, o mejor no quiero decir cambiar los nombres, pero es restaurar los nombres que fueron cambiados, que si tú puedes mirar en Daniel capítulo
9, creo que es Daniel 9 o Daniel 7, habla acerca de un imperio que se levantaría, que trataría de cambiar los tiempos, las leyes, que suprimiría al pueblo del Altísimo, pero que se les serían entregado por un tiempo y por corto tiempo. Lo que Daniel estaba haciendo referencia era ese imperio que se había levantado y que les serían entregados por un tiempo, en el cual trataría de cambiar los tiempos. ¿De cuáles tiempos habla eso? Si tú miras la traducción correcta de tiempos, habla acerca de las Moadim, o de las fiestas establecidas por ¿quién? Por Yahweh. Porque eso se le conocen como tiempos. La palabra tiempos en el libro de Génesis, Génesis 1:13, dice: y fue la tarde y la mañana, dice, del tercer día, dice, entonces dijo Elohim, haya lumbreras, dice, en la expansión de los cielos, dice, para separar el día de la noche y sean para señales, dice, y para las estaciones, dice, y para los días de los años, dice, sean por luminarias de expansión en los cielos, dice, para alumbrar sobre la tierra, dice, y así fue, y hizo las grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el dominio sobre el día, pero hasta el punto en el que podemos llegar, dice, y las hizo para señales, dice, y para estaciones y para los tiempos, dice. Cuando uno puede mirar la palabra que nos habla acerca de los tiempos, o las estaciones nos hablan acerca de los tiempos designados por ¿quién? Por Yahweh. ¿Para qué Yahweh estableció el sol, la lumbrera, la luna y las estrellas? Para que sirvieran como tiempos, como luminieras, para que nos sirvieran ¿para qué? Para señales. Algo muy notorio, cada vez que hay un ciclo de un mes a otro mes, son alrededor de 29 días, aproximadamente 29 días y un cuarto, ciertas horas, en las que después de ese tiempo se le conoce como un mes nuevo. Cuando tú miras hacia arriba, hacia el cielo, ¿por qué cuando marca la estación de un mes nuevo? Cuando tú puedes mirar la luna, cuando va teniendo esa pequeña línea que es como muchos llaman como una uñita, y es cuando se marca muchas veces, muchos lo establecen ya por un calendario, cuando muchas veces por algo visible, cuando tú miras esa pequeña línea ahí sobre la luna, a eso se le conoce como la luna nueva. Ahí es cuando tú marcas el inicio de una nueva luna. Pero ¿cómo te das cuenta de esa luna nueva? Cuando tú miras por medio de las luminarias, por medio de las estaciones que Yahweh estableció para marcar un día entre otro día, entre un mes y otro mes. Para eso sirven las señales. Dice, Yahweh nos los dio para que sirvieran ¿para quién? Para señales. Y cuando habla el libro de Daniel, dice que trataría de cambiar los tiempos. ¿Esos tiempos cuáles son? Esos tiempos nos hablan de los tiempos designados por Yahweh para las estaciones, para las festividades, de una celebridad a otra festividad. ¿Cuánto lo entendemos eso? Para eso nos fueron dados, para señales, para que a partir de ese nuevo, por eso dice la palabra, y el primer día del mes de Tirri tendrá santa convocación, y eso nos habla cuando hace el inicio de un nuevo mes, para que nos sirvieran como luminarias, para como estaciones. Para eso Yahweh los hizo. Dice, trataría de cambiar los tiempos y las leyes. ¿De cuáles leyes nos hace referencia el libro de Daniel? De las leyes o de los mandamientos establecidos por ¿quién? Por Yahweh. Hay una traducción, una mala traducción en lo que tú y yo podemos mirar en el Nuevo Testamento. Muchas veces los escritores dejaron lo que era referente a la ley o a la Torah de Yahweh como obras de la ley, o es el mismo significado que muchas veces que tú y yo encontramos cuando habla acerca de las obras de la ley, y de la ley muchas veces tenemos el concepto que está hablando de una misma ley, o se ha creado el concepto que es de la ley de Yahweh, mas no hace referencia a la ley de Yahweh. Por eso Gálatas dice la palabra, dice porque se han fascinado, dice, y han ido tras las obras de la ley, dice, porque escrito está, dice, maldito el que no permaneciera guardando todas las palabras de este libro. Y podemos entender, bueno, porque y podemos con el mal concepto o el mal entendimiento podemos llegar a pensar que el guardar la ley trae consigo como consecuencia una maldición sobre nuestras vidas, y es algo incorrecto. Cuando Yeshua dijo porque él clavó la ley o el acta de decreto sobre ese madero, no significa que clavó la ley de los mandamientos, clavó la ley de consecuencias que había sobre nuestras propias vidas, porque la misma palabra dice, maldito el que no permaneciera guardando las palabras escritas en este libro de la ley. Había una maldición sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Porque la paga del pecado, ¿qué dice la palabra? Dice, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todos estábamos destituidos de la gloria de Elohim Padre. Y por cuanto había una acta de decretos en contra de nuestras vidas, que eran maldiciones, porque queramos o no,
el hecho de que no conociéramos la palabra o la Torah de Yahweh no significaba que nos exentaba de las consecuencias que pudieran venir en contra de nuestras vidas. No sé si me estoy explicando. Un ejemplo muy fácil de ello, podríamos decir, bueno, es que yo no sabía que robar era malo, porque yo no conocía la Torah, pero sin embargo el que no conociéramos que el hablar de una persona, el hablar de X podía traer maldición sobre nuestras vidas. Y no, la palabra no nos exentaba de ello, había consecuencias. Es como cada cosa, cada acción tiene una reacción. ¿Cuántos entendemos eso? El hecho de yo no conocer ciertas cosas no me deja a un lado de las consecuencias. Hay consecuencias sobre nuestra vida, dice la palabra, dice, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Y había una consecuencia que estaba en contra de nuestras vidas, una acta de decretos que era contra nosotros. Y por lo tanto había maldiciones. ¿Qué es lo que vino a hacer Yeshua? Por medio de su sangre, Él abolió toda acta de decretos que era en contra de ¿quién? De nuestras vidas. Y nos rescató, dice la palabra, y nos hizo lugar en lugares celestes, dice, y con Él juntamente, le dice la palabra, es juntamente con Él morimos, pero juntamente con Él resucitamos para dar nueva vida a un nuevo hombre. ¿Cuántos entendemos eso? Por lo tanto, decía Romanos, dice, para que el cuerpo del pecado sea inutilizado, para que ahora este cuerpo ya no sea utilizado, sea inutilizable para las cosas del pecado, sino para que ahora caminemos en novedad de vida, como dice la palabra, dice, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice la Escritura, dice, que Él pagó ese precio por nuestras vidas, por nuestros pecados, dice, para que ahora tuyo, dice, de las cuales Elohim desde antes había preparado para nosotros para que anduviéramos en buenas obras, o como dice algo otras de las citas, en novedad de vida nueva. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso Yeshua murió por nosotros. Él murió, resucitó, nos da vida juntamente con Él, pero el hecho de que nos dé vida juntamente con Él no significa que nos exime o nos hace exentos de no tener que guardar la palabra o la Torah o los mandamientos escritos en este libro. ¿Cuántos entendemos eso? Al contrario, dice la palabra que por gracia hemos sido salvos, y no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es donde ¿quién? Donde Elohim. Por lo tanto, las buenas obras no nos traen salvación. ¿Cuántos entendemos eso? Por lo tanto, dice la palabra, dice, por lo tanto no hay ni siquiera ni uno solo justo, ni siquiera uno, porque no es por obras. Hay gente que puede ser muy, muy íntegra, muy intachable, muy respetable delante de la sociedad, y no puede, o tal vez no hiere ni ofende, aunque la palabra dice que ofendemos en muchas y diferentes maneras, dice la palabra, pero dice la palabra que no es por obras, porque si eso fuera la salvación, pues el simple hecho de portarnos mal, de no portarnos mal, de no decir tal vez malas palabras, de ser un buen ciudadano, de respetar las leyes de este gobierno, el mostrar el amor los unos con los otros, el ser una buena persona, saludar en todas las mañanas y a todas las personas que se atraviesen y poder hacer un montón de cosas y de buenas obras. Al contrario, eso no trae una salvación sobre nuestras vidas, porque dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es donde ¿quién? Donde Elohim. Por eso la Escritura dice que no hay ni siquiera ni un solo justo, ni siquiera uno, porque Él es el camino, dijo Yeshua, dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por quién, si no es por mí. De la única manera que tú y yo podemos tener un acceso o una entrada a las cosas del Padre es por medio de quién, de Yeshua. Yeshua paga ese precio por nosotros, ese precio de sangre, y por su obra redentora nos rescata y nos trae una salvación a nuestras vidas. Pero una vez que Él trae esa salvación a nuestras vidas, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Sí me explico? Porque lo que nos llevó a vivir una vida de consecuencias de pecado es que no guardamos una instrucción o una enseñanza. Vamos a Romanos capítulo 6, nada más para terminar el punto. Romanos capítulo 7.
Romanos capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo. Dice, ¿qué diremos? Dice, ¿qué diremos entonces? Dice, ¿es pecado la ley? Dice, de ningún modo. Dice, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de quién, de la ley. Eso sí habla acerca de la ley de la Torah, ¿de quién? De Yahweh. Dice, porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Dice, porque aparte de la ley del pecado, dice, porque aparte, dice, de la ley, el pecado está muerto. Dice, y en un tiempo yo vivía, dice, sin la ley. Dice, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió, dice, y yo morí. Dice, y este es el mandamiento, dice, que era para vida. Dice, y a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Pablo dice? Porque, dice, cuando abundó el pecado, muchas de las citas que Pablo hablaba, dice, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cuánto recordamos las palabras de Pablo? Dice, por cuanto abundó, dice, por cuanto abundó sobre el pecado, dice, sobreabundó ¿qué? La gracia. Y mismo Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Continuaremos pecando para que sobreabunde la gracia? Dice Pablo, de ninguna manera. Ahí no es que Pablo se está contradiciendo. Aquí en la misma palabra, en Romanos 7, lo está diciendo. Dice, ¿qué diremos entonces? Que el pecado, dice, ¿es pecado la ley? ¿O es mala la ley? Dice, de ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer lo que es pecado si no hubiera sido por medio de quién, de la ley. Porque por medio de que hay un mandamiento, es que el pecado cobra vida. ¿Cuántos sabemos que el pecado es tentador? Vamos a llamarle de esa manera. Si no hubiera una ley que dijera que robar es malo, tal vez no habría tanto interés en tener que robar, porque muchas veces es más la adrenalina, el querer hacer las cosas que son opuestas o contrarias a lo que la ley ha impuesto. No sé si me estoy explicando. Porque déjame darte un ejemplo. Si no hubiera ley, y en esa ley hay consecuencias por tu cruzarte una luz en rojo, ¿por qué el pecado o por qué esa ley tiene vida? ¿O por qué ese mandamiento o esa infracción tiene vida? Porque hay una ley, un mandamiento que dice que cruzarte esa luz en rojo trae consecuencias. Pero imagínate, si no hubiera una ley, pues ese mandamiento de cruzarte una luz, pues quedaría abolido ¿para quién? Para todos. Y si ese mandamiento quedara abolido para todos de no tener que hacer un alto, pues todos pasarían de un lado para acá, para acá, para acá, porque la gente no es como que aún tú puedes mirar, hay un alto en rojo y es 1 y 1, o hay un stop sign que le llaman que para cruzar 1 y 1, y hay veces que cruzan 1 y cruzan 2. ¿Sí o no? Imagínate que todos reaccionáramos igual, pues yo creo que habría un montón de choques. Un montón, pero ¿por qué es lo mismo que Pablo está diciendo? Dice, yo no conocería lo que es la codicia sino el mandamiento que dice, no codiciarás. Por eso el pecado está vivo en la vida de Pablo. Pero dice la palabra, dice, ¿continuaremos al caso pecando? Dice, para que sobreabunde la gracia. Pues ninguna manera. Al contrario, dice Pablo, la ley es buena. La ley nos sirve. Ahora, si entendemos eso, que la ley es buena, como Pablo dice, pues ¿por qué entonces podríamos decir que se está contradiciendo en el libro de Gálatas? ¿Cuántos sabemos que la palabra no se contradice? Quien se contradice somos nosotros. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? No es que hay una contradicción. Lo que Gálatas está diciendo es que por medio de la sangre de Yeshua, Él pagó el precio por nosotros y nos dio una vida nueva y trajo salvación sobre nuestras vidas. Pero ahora ahora que tú y yo que tenemos una vida nueva, ¿cómo tenemos que vivir? No podemos continuar nuevamente en el pecado, sino que ahora que hemos dado vida a un nuevo hombre,
entendemos que hay una vida de ordenanzas, de mandamientos, de instrucciones, las cuales Yahweh dio para el pueblo de Israel, para todo Israel, para que tú y yo anduviéramos a la luz de esa palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Para que por medio de esa palabra, de esa Torah, de esos mandamientos, tú y yo pudiéramos andar en vida nueva, o en una nueva vida, o en novedad de vida. Porque la misma palabra, el Salmo dice, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Antes caminábamos en tinieblas, ahora debemos de caminar en esa luz. ¿Y qué es lo que trae esa luz a nuestro camino, a nuestro andar? Es su palabra. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Por eso es que cuando tú y yo venimos a los caminos de Él, hay una vida que el Padre nos da. Y esa vida es para que caminemos en esa vida de bendición. Pero ¿cómo caminamos? Ahora tú y yo podemos decir, bueno, el punto en el que hablamos de primero, dice que un pacto establecido bajo mejores promesas. ¿Por medio de qué? Por medio de Yeshua. Porque Yeshua dijo a Jeremías capítulo 31, versículo 31, dice, porque aquí vienen días que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres, que ellos estimaron en nada mi pacto. Dice, en que yo fui marido para ellos, dice, ellos estimaron en nada mi pacto. Y cuando tú y yo vemos Yeshua en la Santa Cena levantando la copa con sus discípulos, ¿qué es lo que Yeshua dijo? Dijo, porque aquí, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. En ese momento se estaba cumpliendo el pacto de Jeremías capítulo 31. El pacto por medio de ¿quién? De Yeshua. Que ahora era por medio de ¿quién? De su sangre. Porque ahora ya no había necesidad de hacer sacrificios de animales, porque Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Elohim, el que quita el pecado del mundo. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre de Yeshua. Porque antes se necesitaban sacrificios de animales para hacer expiación. ¿Por quién? Por los hombres, por las personas. Y tanto era así que nadie era perfecto, tanto aún los mismos sacerdotes podían tener fallas. ¿Cuál era la consecuencia de la falla de los sacerdotes? Que si el sacerdote había pecado o estaba mal la vida del sacerdocio, tenía que ofrecer primero sacrificios por sí mismos y después sacrificios por todo el pueblo. Porque antes de que pudiera ofrecer sacrificios por el pueblo, primero tenía que asegurarse que su vida estuviera bien delante de ¿quién? Delante del Padre. Por eso cuando tú y yo, no me quiero salir del tema, pero cuando tú y yo oramos, primeramente es tener que arreglar nuestras vidas delante de ¿quién? Delante del Padre. Perdónanos porque hemos pecado, porque hemos hecho esto. Y permítenos que podamos acercarnos delante de ti, delante de tu presencia. Porque muchas veces queremos orar, pero muchas veces no nos queremos arreglar nuestras vidas delante de él. Cuando el libro de Isaías dice, ven, acércate, dice, y dialoguemos, razonemos juntos. El Padre desea que arreglemos nuestra vida primeramente con Él. Que arreglemos nuestras vidas, nuestra situación con ¿quién? Con el Padre, para que después podamos orar por ¿quién? Por otros. Ahora, eso era por un mejor pacto establecido, bajo mejores promesas. Porque ahora estaba de por medio de la sangre de ¿quién? De Yeshua. Muchos de ellos ya no había mandamientos que tenían que hacerse, no había templo. El templo había sido destruido, muchas otras de las cosas, muchos mandamientos que quedaron abolidos, pero hay mandamientos que siguen estando vigentes hasta este día, que son alrededor de los 613, hay alrededor de 200 y tantos mandamientos, si no me equivoco, que todavía siguen estando vigentes. ¿Para quién? Para todo el pueblo. Y la palabra dice en esta parashá que tú y yo hablamos, dice, y este pacto que yo lo hago, dice, no lo hago solamente con ustedes, sino los que no están aquí en este día. ¿Sabes qué es lo más hermoso de la palabra? Que la palabra nunca habla en tiempo presente, en tiempo pasado, presente y futuro. Habla en un tiempo perfecto, imperfecto, en un tiempo completo o en un tiempo incompleto. Y cuando la palabra habla y habla acerca de este mandamiento de mitzvah, ¿cómo se llama la parashá? Se me fue el nombre. ¿Quién se recuerda el nombre? Se me fue el nombre en el hebreo. Nitzavim. La palabra Nitzavim se habla acerca de todos los que están presentes, pero no hablaba en un tiempo pasado, ni habla en tiempo presente, sino habla a través de las generaciones futuras. Y el pacto que Yahweh está estableciendo en este día, dice, yo hago un pacto con ustedes, dice, aún con los que no están aquí en este día, sino con los que no están en este día. Ahora tú y yo podemos decir, bueno, ¿y cómo me relaciono
yo con este mandamiento? Porque si bien este pacto fue establecido ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Ahora, ¿quién era el pueblo de Israel? Dice la palabra en muchas de las escrituras que tú puedes mirar en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, como en el libro de Números, en muchas otras citas, dice la palabra, se le conoce, tú puedes mirar la palabra congregación, o la congregación de los hijos de Israel. ¿A quién estaba hablando esta palabra congregación? Vemos que entendemos que era la congregación de los hijos de Israel. Desde el pequeño hasta el más grande, no excluía a nadie, porque si tú miras, vamos a leer a 29, perdón, Deuteronomio capítulo 29, y vamos a leer el versículo 10 en adelante. Dice, hoy están todos vosotros en presencia de Yahweh vuestro Elohim. Dice, vosotros, ¿quiénes eran los jefes de vuestras tribus? Vuestros ancianos, vuestros oficiales, dice, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres, el forastero que está, dice, en tus campamentos, dice, desde el leñador hasta el que saca el agua, dice, para que entren en pacto con Yahweh tu Elohim y en su juramento que Yahweh tu Elohim hace con ustedes o contigo en este día. Pero estaba hablando para toda la congregación, que era aún desde los que tenían un cargo hasta los más pequeños, hasta los menores. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Que no excluyó a nadie, o sea, toda la gente estaba involucrada. No es que solamente el pacto lo hizo con ¿quién? Con los oficiales, con los jefes, con las tribus o simplemente con los principales. ¿Lo hizo con quién? Con toda la gente. Ahora, si ese mandamiento lo hizo con toda la gente, yo quiero que tú y yo hagamos un paréntesis en medio de esto. Muchas veces hablamos de responsabilidades y pensamos que la responsabilidad solamente la tiene el jefe o el gobernante o el principal o el presidente, etcétera, etcétera. Pero la responsabilidad no es solamente del que está allá arriba como cabeza de las cosas, del ministro. Hay una responsabilidad que nos compete a cada uno de nosotros como personas y como individuos. ¿Cuánto lo entendemos? No es que la responsabilidad únicamente la tiene ¿quién? El que está arriba. Porque yo tengo una responsabilidad de tener que guardar el mandamiento establecido por la autoridad que viene de arriba. ¿Cuántos entendemos eso? No es que solamente es el gobernante. Tú puedes mirar muchas veces la gente, a veces es un dicho muy común entre la gente, no quiero poner ninguna plataforma política ni nada de eso, pero muchas veces decimos, bueno, es que el gobierno hace las cosas mal. Bueno, si el gobierno tal vez hace las cosas mal, pero nosotros, porque también hay una ley sobre la vida de nosotros. Y muchas veces vemos las cosas que no se hacen, pero no vemos las cosas que tampoco no hacemos. ¿Cuántos entendemos eso? Porque muchas veces en nuestra manera de vivir, de relacionarnos los unos con los otros, nos defraudamos los unos a los otros como personas. Y podemos hablar muchas cosas de eso, pero tal vez no es el punto. Pero hay una responsabilidad no solamente que competía sobre la gente que estaba de arriba, o sobre el líder o la gente, pero hay una responsabilidad colectiva sobre cada uno de nosotros como pueblo de Israel. ¿Cuánto lo entendemos? Hay una responsabilidad. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay una responsabilidad que tú y yo tenemos, que no solamente le compete a las personas que están arriba, pero nos competen a todos nosotros como personas. El tener que guardar la palabra, la instrucción, para que nos vaya bien también en esta vida. ¿Cuántos damos gracias al Padre? ¿Ven? Y gracias porque tenemos también una responsabilidad. Dice la misma palabra que somos un cuerpo. 1 Corintios capítulo 2 dice la palabra que todos nosotros somos un cuerpo. Y si en medio de ese cuerpo, ¿quién es la cabeza de ese cuerpo? Yeshua. Pero no todos pueden decir yo soy pies o yo soy manos, sino que cada uno de nosotros como parte del cuerpo del Mesías tenemos una responsabilidad individual para que ese cuerpo pueda avanzar también en las cosas del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Que hay una responsabilidad colectiva en cada uno de nosotros. Y no quiero hablar tal vez de los dones ni las cosas que se nos fueron dadas, pero que va aparte juntamente con ello. Ahora eran sobre los oficiales, cada uno tenía una parte que tenía que hacer respecto a eso. Déjame apuntar aquí los
Guíenme ahora sí con los apuntes que traigo aquí. Número 1, Corintios, Deuteronomio capítulo 29 nos habla acerca de la importancia de Israel. Y sabes, un Israel identificado, unido, y la importancia de Elohim es que él estaba estableciendo un pacto con ellos. No solamente con ellos, sino también para con todos nosotros. Y al final hay una advertencia, al final de los capítulos del libro de Deuteronomio, hay una advertencia sobre el pueblo para aquellos que se desviaran y siguieran su propio camino, su propio corazón. Capítulo 31 nos habla acerca de la promesa del exilio de Israel y cómo habrían de ser esparcidos entre el medio de todas las naciones, y durante los últimos tiempos y los últimos 2000 años vemos que ha venido un despertar y un recogimiento sobre todo el pueblo. Pero vamos a brincar un poquito. ¿Es un pacto para quién? Di conmigo, este pacto que Yahweh estableció, no lo estableció solamente con Israel. Bueno, ¿sabes quién lo estableció con Israel? Pero lo estableció también con todos, con cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Y por qué te digo que lo estableció con cada uno de nosotros? Porque vemos que número 1, no habla en tiempos futuros, sino que habla siempre en términos de tiempo presente. Y en esto nos involucra, porque los hizo con todos, amado. Con cada uno. Y ese pacto Yahweh lo extendió también para nuestras vidas. Si tú vemos la palabra nitzab, que se emplea en este capítulo, que todos los que están presentes en este día, se utiliza es en tiempo perfecto, no en... bueno, eso ya te lo hablaba, te lo compartía. No lo habla simplemente en un tiempo presente, pasado, futuro, sino que todo lo que tú y yo vemos en la Biblia lo utiliza en un tiempo perfecto, imperfecto, completo, incompleto. Nos habla en tiempos en la que esta misma palabra nitzavim continúa. Lo que verdaderamente estaba diciendo es los que están presentes y aquellos que continúan, que siguen presentándose delante de Yahweh Elohim, yo hago un pacto con ellos. Es un pacto vigente para nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es un pacto vigente? Si bien vemos que lo estableció con las generaciones de Israel, pero también tú y yo somos Israel. ¿Por qué entendemos que somos Israel cada uno de nosotros? Porque dice la misma palabra, dice que el pacto que él establecía con Abraham fue un pacto, ¿quién? Eterno, para todos. ¿Qué significa un pacto eterno? Que no tiene final. Dice, porque cuando Abraham se le prometió, dice, y haré un pacto eterno contigo, Abraham. Dice, en tus generaciones. Y vemos que ese pacto eterno significa que no tiene una fecha de caducidad, sino que es un tiempo que sigue y continúa a través de las edades y de las generaciones, donde muchos de nosotros hemos sido producto del recogimiento de las tribus que se perdieron. Y la misma palabra dice la palabra que si tú y yo somos simiente del Mesías, simiente de Abraham somos. Ahora, si tú y yo somos simiente de Abraham, y ese pacto lo hizo con los descendientes de Abraham, significa que ese pacto también nos incluye a todos y a cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora, cuando la misma palabra habla acerca de la congregación de los hijos de Israel, la palabra congregación de los hijos de Israel, o la palabra congregación en el hebreo significa cajal. Ahora, ¿qué significa la palabra cajal? Significa asamblea. En el griego, asamblea o iglesia. Es la misma asamblea del pueblo de Israel, que lo mismo que representa la palabra iglesia. Y si tú miras en el libro creo que es el libro de Hechos, dice, y él añadía a su asamblea, a la iglesia, a los que deberían de ser salvos. No es que hizo otra entidad separada. Cuando tú y yo nos estamos agregando, sí, fíjate, siempre habla de agregar. ¿Qué significa agregar? Porque se supone o entendemos que hay una sola iglesia, una sola asamblea, que es el pueblo de ¿quién? De Israel. Y si la palabra dice que él agregaba, ¿a dónde los estaba agregando? Aquellos que pertenecían buena parte de ¿quién? De su pueblo. Aquellos que estaban poniendo su confianza y fe en ¿quién? En el Mesías. Ahora, que tú y yo entendemos, cuando tú y yo venimos a los caminos de Yahweh,
y formamos parte de una asamblea o de una iglesia, estamos conformando parte del pueblo de Israel. No sé si me estoy entendiendo. O somos parte de ese pueblo de Israel. Porque la misma palabra en Gálatas capítulo 3, 29 dice que los que son del Mesías, simiente de Abraham son. Y estamos siendo agregados a ese pueblo de Israel. Y lo más interesante, dice, y este pacto que yo hago con ustedes, lo hago no solamente con ustedes que están en este día, sino con aquellos que no están. Y no habla solamente aquellos que murieron, sino aquellos de las generaciones futuras que estarían presentándose delante de Yahweh Elohim. ¿Cuántos entendemos eso? Por lo tanto, este mandamiento es para nosotros. Si este mandamiento es también para nuestras vidas, ¿cómo estamos conduciéndonos? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida hoy en día? Porque es un pacto establecido. Ahora, ¿sabes? Muy interesante. Por el tiempo voy a resumir esta parte. En el libro de, creo que es en el libro de Números, cuando la palabra habla aquí en este capítulo, dice, vamos aquí rapidito para poder entrar, Dice, hoy están todos vosotros en presencia de Yahweh vuestro Elohim, dice, los jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, dice, todos los hombres de Israel. Pero la palabra donde dice vuestras tribus, ¿sabes qué? Es muy interesante. Porque si tú miras la palabra, la concordancia Strong, de esta palabra de tribus, en esta parte, para nosotros, eso es lo más bonito del hebreo, si lo podemos decir de esa manera, porque el hebreo trae un mayor entendimiento, un mayor significado de lo que son las cosas, que simplemente mirarlo de una manera natural para nosotros. Cuando tú y yo vemos aquí tribus, yo todo lo que miro, leemos con ese mismo conocimiento, pues todo lo vemos como ¿qué? Como tribus, pues tribus aquí, tribu acá y tribu allá. Pero la palabra que se utiliza para tribus aquí es la palabra Shevat. Y cuando tú vas en la parashá pasada, que es en el libro de Matot, si tú buscas la palabra tribus en la concordancia Strong, ya no dice Shevat, ahora dice Matot. Por eso es que esa parashá recibe el nombre de Matot, dice, porque la parashá es todos vuestros oficiales y todos los de las tribus que estaban presentes. Ahora, ¿qué significa la palabra para nosotros si en esta es la palabra Shevat y la otra es palabra Matot? Ambas significan, por aquí yo lo apuntaba, con esto no me quiero desviar del punto, pero la palabra matot o Shabbat significa echar mano, brote, vara, castigo, cetro, familia, palo, hay muchos otros significados, pero la palabra matot también significa tribu, vara, sea para castigar, para corrección, cetro para gobernar, dice callado o bastón. Ahora vemos que es la misma traducción que ambas podríamos entender. Pero la misma palabra, ¿qué significaban? Las tribus servían como un soporte dentro de ¿dónde? O las 12 tribus servían como un soporte dentro de ¿dónde? Dentro del templo. Como pilares, como soporte dentro del templo. La misma palabra dice en el libro de Corintios, dice, ¿o acaso ignoran? Dice que ustedes son templo del Ruach HaKodesh. ¿Qué decía el libro de los Salmos? Salmos capítulo 23. Dice, porque tu vara y tu callado me infunden ¿a qué? Aliento. Tu vara, ¿cómo podríamos decir que tal vez se dice en el hebreo? Tu Shabbat y Matot nos infunden aliento. ¿Para qué se utiliza el bastón o el callado o el bastón del pastor? Para guiar, para dar dirección. Ahora la misma palabra dice, ¿o acaso ignoran que ustedes son templo del Ruach HaKodesh? Sabes, nuestras vidas, una vez que tú y yo regresamos a los caminos de Yahweh, que nuestras vidas tienen un plan y un propósito, que es de guiar a la vida de otros, al conocimiento, a la verdad, de dirigir a la vida de otros por el buen camino. ¿Cuántos entendemos eso? Tienen un propósito porque era para las tribus. Tú y yo venimos de esas tribus que están siendo recogidas y eran como un pilar, si tú le quieres llamar, como un soporte para dar dirección, para corregir, para instruir. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestras vidas tienen un propósito como parte de ese pueblo, que es de mostrar, de dar luz y de dar dirección a quién, a otros.
Yahshua dijo, porque así brille vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas acciones para que ellos también glorifiquen a Yahweh que está en los cielos. Sabes, nuestras vidas fueron dadas con un propósito de corregir, de instruir y de dar aliento también a otros, de guiarlos, de corregirlos, de fundir aliento. ¿Qué es lo que David dice? Porque tu vara, porque tu callado me infunden aliento, me traen dirección, me corrigen. ¿Sabes? Para esto es nuestras vidas, para eso tú y yo hemos sido llamados. Y parte, si eso es nuestro propósito, amado, y por el tiempo ya no alcanzo a entrar, eso también representa las festividades para nosotros. Si nuestras vidas es para dar luz y dirección a otros, las fiestas que Yahweh establecieron fueron dadas para su pueblo, para traer también dirección, porque cada festividad apunta directamente hacia el retorno y a la venida de ¿quién? De Yeshua. Porque Colosenses dice que todo es sombra de las cosas que habrían de venir, pero la realidad de todo, ¿quién es? Es el cuerpo, es Yeshua. Nuestras vidas tienen un propósito de guiar y traer dirección a la vida de otros. ¿Cuántos entendemos eso? Y el tuyo guardar y celebrar las fiestas traemos luz y dirección también a la vida de otros. Por ahí que él me preguntaba, me decía, pastor, ¿y puedo invitar a quien sea en esta fiesta? Invita a quien tú quieras. La única festividad que tú puedes decir que fueron dadas para su pueblo, y no es como que digas, ay, es que somos exclusivos y somos esto. No, pero la misma palabra dice, por eso no en vano Corintios dice, porque el que come y bebe de la sangre del Mesías, dice, come y bebe indignamente del cuerpo de ¿quién? Del Mesías. Dice, por eso muchos son, dice, enfermos y muchos han muerto, dice, dentro del pueblo. Por eso dice algo otras escrituras, dice, por eso muchos hay enfermos dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque había unas consecuencias. ¿Sabes qué es lo más interesante? Mucho que quisiera hablar, pero cuando tú y yo podemos mirarlo, parte de lo que habla el libro de Deuteronomio, no era solamente eran las consecuencias, pero eran lineamientos, o eran las consecuencias de no guardar los mandamientos establecidos por ¿quién? Por Yahweh. Podríamos llamarle tal vez como juicios que vendrían, como castigos que vendrían si el pueblo no guardaba la palabra escrita por ¿quién? Por Yahweh para nuestras vidas. Y qué importante es para nosotros que cuando tú y yo entendemos que guardar su palabra trae dirección a nuestras vidas, que eso nos hace ser un pueblo bendecido, que eso trae dirección a nuestras vidas. Realmente, ¿cuántos damos gracias al Padre por su instrucción y por su enseñanza sobre nuestras vidas? Porque es para nosotros, para que andemos a la luz de su palabra, para que esa palabra traiga dirección a nuestras vidas y nuestras vidas también puedan ser bendecidas en esta tierra. Sabes, las bendiciones, voltea con la persona que está a tu lado y dile, las bendiciones y las promesas no son solamente en el reino venidero, son también en esta vida. Cuando tú y yo renunciamos a nuestra vida, dice la palabra, dice, porque cualquiera dice que pierda su vida por causa mía, la ganará, dijo Yeshua. Cuando vino y se le acercó uno de los discípulos y le dijo, maestro Adón, dice, ¿qué de nosotros que hemos dejado todo y que hemos abandonado todo? Yeshua le dijo, porque no hay quien en esta vida haya renunciado a todo y no reciba 100 veces más en esta vida y en la venidera. Las bendiciones, muchas veces decimos, bueno, sé cuándo sé, no, pero las bendiciones también son aquí en esta tierra. ¿Y cuántos damos gracias al Padre? Porque también en esta vida Yahweh también puede bendecir nuestras vidas, o ha bendecido nuestras vidas. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción sobre nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pedimos que seas tú ministrándonos, Padre Yahweh, en todo tiempo, en cada momento. Y que al escuchar, Padre Yahweh, tu sonido de shafar, Padre Yahweh, el día de mañana, nuestros corazones, Padre Yahweh, vengan, estén alertas y estemos despiertos ante las cosas que podrán venir, que podrán suceder, que podrán pasar, Padre Yahweh, pero que nos hablas a un tiempo de arrepentimiento de nuestras vidas, que podríamos entender lo que es como un tiempo de juicio. Y Yom Kippur, Padre Yahweh, es el momento en el que nos pararemos delante del tribunal del Mesías, donde daremos cuentas por nuestras acciones en el tiempo venidero. Pero ayúdanos en este tiempo y en esta hora, que nuestros corazones, que nuestras vidas puedan despertar de este sueño
y que tu palabra venga, traiga alumbramiento a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que el sonido de tu shofar, Padre Yahweh, nos despierte en esta hora. Que no durmamos, Padre Yahweh, sino que estemos alertos. Porque cuando hay un llamado de alerta, Padre Yahweh, es porque algo viene. Y ayúdanos, Padre Yahweh, a poder estar alertas y despiertos ante las cosas que puedan venir, Padre Yahweh, en esta hora. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Padre Yahweh, te pedimos que podamos salir de este lugar con tu bendición, con tu paz, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Tu palabra dice que pondríamos tu nombre sobre nuestras vidas y serías tú quien traería bendición a nosotros, que nos guardarías en todo tiempo. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijoneja, Isal Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz.